Bienvenidos estudiantes del primer grado del nivel secundario a la asignatura de Formación Integral Humana y Religiosa. Reciban un cordial saludo de su maestro Francis Rodríguez, quien les estará acompañando en la clase del día de hoy. Antes de iniciar, pongamos en las manos del Señor este encuentro. En actitud de oración decimos: Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estudiantes, recuerdan que en la semana pasada hablamos sobre la mujer, el aporte del trabajo de la mujer a la sociedad y a la familia. Conocimos algunas mujeres que se destacaron por sus valiosos aportes a la sociedad, como también aprendimos sobre el aporte de la mujer en la transmisión de la fe. Hoy hablaremos sobre la conceptualización y clasificación de los evangelios. Pero, ¿saben ustedes qué significa la palabra evangelio? ¿Cuántos son los evangelios? ¿Cuáles son los nombres de los evangelios? Les invito a prestar mucha atención a este interesante tema. Veamos pues los contenidos. ¿Sabían ustedes que la palabra evangelio proviene del latín evangelium, que significa literalmente buen anuncio, buena noticia o noticia que causa felicidad, y que era utilizada cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares? Las buenas noticias pueden ser de muchas clases: recibir un premio, la llegada de alguien a quien quieres mucho, la curación de una persona cercana, el fin de una guerra, etc. Por lo cual, los cristianos decidieron llamar así a la buena noticia de la llegada del reino de Dios que se había hecho presente en Jesús resucitado. Un evangelio es una forma literaria única. Su objetivo es anunciar, introducir, instruir, llamar al arrepentimiento y, por último, llamar al lector y al oyente a la conversión. Es importante, queridos estudiantes, distinguir entre evangelio y evangelios. El evangelio es el mensaje de Jesús y sobre Jesús, mientras que los evangelios eran los escritos en los que se contenía dicho mensaje. Los evangelios son un conjunto de 4 libros contenidos en el Nuevo Testamento, en donde se narra la vida, hazañas, acciones, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y Salvador del mundo, por lo cual los creyentes lo consideran una buena noticia. Esta buena noticia recoge las tradiciones transmitidas por discípulos en el seno de las primeras comunidades cristianas. La intención de los evangelistas al escribir los evangelios fue dar a conocer lo más significativo de la vida y del mensaje de Jesús, dar testimonio de su fe en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, fortalecer la fe de los lectores, invitar a otros muchos a que creyeran en Jesús, suscitar la fe que conduce a la vida eterna. ¿Han oído hablar ustedes de los evangelios canónicos y los evangelios sinópticos? Pues ahora mismo se los explicamos. Los evangelios canónicos son aquellos que fueron aceptados por las primeras comunidades cristianas como inspirados y pasaron a formar parte del canón o lista oficial de libros inspirados del Nuevo Testamento. Estos evangelios canónicos son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios sinópticos son los 3 primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, los cuales representan una misma tradición, por lo que tienen muchas cosas en común. Tienen una similitud en la narración de la vida de Jesucristo y acontecimientos, pudiendo ser leídos paralelamente. ¿Sabes de qué trata cada uno de los evangelios? Evangelio de Marcos.
Autor. Marcos es probablemente el secretario de Pedro y escribió su evangelio basándose en los relatos de los discípulos, ya que él no fue testigo de los hechos que narra. Fecha, idioma y lugar. Marcos escribió su evangelio hacia el año 50-60. El idioma utilizado fue el griego. Se sitúa el lugar de composición en Roma. Destinatarios. Marcos escribió para cristianos provenientes del mundo pagano, por lo que no presta demasiado interés a las cuestiones de la ley mosaica, que no interesan a sus lectores, y sí pone cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocen y por ello precisan de una explicación. Símbolo. Lo representan con un león, porque Marcos era discípulo de San Pedro, quien dejó esta frase muy conocida. El demonio da vueltas alrededor de nosotros como un león, buscando a quien devorar. Mensaje central. El Evangelio de Marcos se dirige a probar que Jesús es Hijo de Dios y por ello se dedica mayormente a narrar los milagros que realizaba. Evangelio de Mateo. Autor. Mateo es probablemente el publicano recaudador de impuestos al que Jesús llamó para formar parte de los 12 apóstoles, por lo que es testigo directo de los hechos que narra. Fecha, idioma y lugar. Mateo escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 60-70 y su redacción definitiva se hizo hacia el año 80, probablemente por un discípulo. El idioma empleado fue el arameo, la lengua utilizada por los judíos que vivían en Palestina. Se piensa que probablemente fue escrito en Siria, donde había mayor número de judíos cristianizados. Símbolo. A Mateo lo representan con la imagen de un hombre, porque su evangelio empieza haciendo la lista de los antepasados que Jesús tuvo como hombre. Mensaje central. Todo el evangelio de Mateo está dirigido a probar que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas y que en él se cumplió todo lo que los profetas habían anunciado. Evangelio de Lucas. Autor. Lucas es probablemente el médico sirio que cita a Pablo y que acompañó al apóstol en su viaje a Roma. Es el único de los 4 evangelistas que no es judío. Fecha, idioma y lugar. Lucas escribió su evangelio, el tercero de los sinópticos, alrededor del año 70-80. El idioma utilizado fue el griego. Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia. Símbolo. A San Lucas lo representan con un buey, porque el buey es manso y San Lucas describe muy bien la mansedumbre de Jesús. Mensaje central. Todo el evangelio está encaminado a presentar a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más misericordioso de los seres que han existido. Evangelio de Juan. Autor, Juan Zebedeo, el más joven discípulo al que Jesús cariñosamente apodaba el Hijo del Trueno. Fecha, idioma y lugar. Juan escribió su evangelio después del año 95. El idioma utilizado fue también el griego. Se escribe en la isla de Patmos, a la que el apóstol había sido desterrado por el emperador Domiciano. Símbolo. A Juan lo representan con un águila, porque el águila es el ave que más altura consigue, tal y conforme el evangelista San Juan se elevó a los secretos de la divinidad. Mensaje central. Se propuso contar lo que otros no habían narrado. Quiere probar que Jesús es Dios verdadero. Espero que ahora que conoces más detalles de los 4 evangelios, puedas tener claro lo que representa cada evangelio. Hace un momento estuvimos hablando de la conceptualización y clasificación de los evangelios. Vimos que son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que en estos están escritas las vivencias de Jesús hecho hombre, pero que cada autor trata a Jesús desde un punto de vista diferente. Claro está, sin perder su esencia. Para continuar conociendo y profundizando este tema tan importante, ahora estudiaremos la novedad de Jesús en los evangelios. Los evangelios nos ofrecen actitudes que muestran la novedad de Jesús en relación con la ley antigua del ojo por ojo, cambiando venganza por perdón y odio por amor, y otras acciones que nos llevan a reflexionar qué tanto estaríamos dispuestos a asumir de las enseñanzas de Jesús a través de los evangelios. Jesús había recomendado a sus discípulos
a vino nuevo, odres nuevos. La novedad del Evangelio, la novedad de Cristo, no es solo transformar nuestra alma, es transformarnos por completo, alma, espíritu y cuerpo. La novedad del Evangelio es absoluta, nos toma de lleno porque nos transforma de adentro hacia afuera. Es un mensaje de esperanza, de cambio ante la realidad de aquella época y lo que ocurre en nuestro diario vivir. El sentido de novedad recorre todo el Evangelio, desde la anunciación de la Virgen María hasta la resurrección del Señor. El Nuevo Testamento habla en 1000 modos diversos de un nuevo comienzo para la humanidad. La misma palabra Evangelio, como veíamos anteriormente, quiere decir justo eso, la buena noticia. La novedad de la presencia y actuación de Jesucristo se percibe también de otro modo desconcertante a primera vista. Muchos hombres lo rechazaron. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, como nos dice San Juan. Es bueno, queridos estudiantes, tener en claro que hay una gran diferencia entre la novedad que Jesús nos ofrece y las novedades que el mundo nos propone para vivir. Como seguidores de Jesús, no podemos convivir con las dos novedades, debemos elegir una. ¿Cuál eliges tú? Queridos estudiantes, espero que todo lo aprendido acerca de las novedades que nos muestran los evangelios sean llevados a la práctica en sus hogares para un mejor cambio de actitud. Para esto, te invito a que elabores un compromiso personal que motive a una acción novedosa en la línea de los valores de Jesús. Bienvenidos nuevamente, estudiantes. Ya compartimos sobre los evangelios, conceptualización y clasificación, como también la novedad de Jesús en estos. Ahora hablaremos sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cual tiene lugar el 8 de marzo. Iniciemos este tema con estos pequeños versos de la autoría de la maestra Dioselin del Carmen Ulloa. El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración se atribuye a dos hechos relevantes. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York, en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo ocurrió en 1908. Ese año, 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory en Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Supuestamente, estos dos hechos ocurrieron alrededor del 8 de marzo. En 1975, las Naciones Unidas concedieron carácter oficial a esta celebración y motivaron a todos los países a la celebración de esta jornada a favor de los derechos de la mujer. Como homenaje, te invito a descubrir el papel y participación de las mujeres en el Evangelio de Jesús según la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta clase de formación integral humana y religiosa. Agradezco grandemente su atención y deseo de aprender nuevos conocimientos. Estuvo con ustedes su profesor Francis Rodríguez. Será hasta otro día si Dios lo permite.